20:59, estamos arrancando Carao Cruz, estamos en vivo y en directo, 25 grados la temperatura en Asunción, como cada domingo por las pantallas de Unicanal. Clary Arias, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge Alberto Torres? Muy bien. Bueno, a ver, es un domingo de verano mojado el que vivió hoy la gente, una gran mayoría de vacaciones, las rutas atestadas de gente regresando, algunos de la costa atlántica, tanto de la Argentina como del Brasil, los más haciendo turismo interno. Pero eso obviamente no detiene al país, ¿no? Ha sido una semana muy movida. El hallazgo de lo que serían los restos de Abraham Fer sacudió al país. Y para eso está hoy el fiscal general del Estado para hablar sobre el tema. De eso y otras cosas también que le vamos a consultar. Yo creo que después de lo que decías, lo que se encontró, los restos óseos de Abraham Fer, el sepelio del fin de semana, esas imágenes dolorosísimas, crueles, que dejan prácticamente el corazón abierto. Yo creo que ningún paraguayo puede quedar indiferente ante esa situación. Y, por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos, ¿en qué parte estamos fallando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal cuando se hace referencia a todo lo que se invirtió en esa zona, fuerza de tarea conjunta? Aparecen los especialistas, los que dan las famosas recetas de lo que hay que hacer. Los expertos. Los expertos, ¿verdad? Pero hasta ahora lo cierto y lo concreto es que, por supuesto, te decía, ¿quién puede quedar indiferente ante lo que sucedió, ante el horror? Yo decía, estos no son ni ejército, ni son del pueblo, ni son paraguayos, porque yo no creo que un paraguayo quiera ver esas imágenes como la que vimos en estos días de una familia totalmente destrozada, destruida, después de la peor noticia, porque ellos incluso en cuantos cumpleaños de Abraham Fer celebraban con una torta de manera simbólica ante la esperanza de que iba a volver con vida y sin embargo recibieron la peor noticia, que por supuesto a todos nos conmueve y nos duele y no nos gusta ver un país de esta manera. Bueno, hay una segunda parte en el diálogo que vamos a mantener en unos segundos más con el fiscal general del Estado, el doctor Javier Díaz Verón. Ha sido, digamos, tapa de varios periódicos en la semana de hoy, está siendo indagado por su propia oficina por aparente enriquecimiento ilícito. Vamos a hablar de eso también con él, obviamente, porque es un tema obligatorio, ¿no? Imagínense ustedes, la propia oficina, el fiscal general del Estado, lo indaga a él. Claro, y acá vienen tres cuestiones, ¿verdad? Que algunos hacen referencia a qué se va a dar ante esta situación. De hecho, hemos escuchado declaraciones del fiscal general del Estado. ¿Va a correr lo del juicio político en el Congreso? Aparentemente no, porque se habla de un trueque. En diputados dicen que corra también lo del juicio político a 3 ministros de la Corte Suprema de Justicia para nosotros promover lo mismo acá al fiscal general del Estado. Otros hablan de que debe pedir permiso, otros dicen que debe renunciar. Esta semana se vienen movilizaciones de sectores, ciudadanos, abogados que están organizando pidiendo la renuncia al fiscal general del Estado. ¿Qué responde él a todo eso? Lo vamos a saber en instantes. Y después vamos a tener también un mano a mano el 17 y nos va a corroborar el 17 de este mes, ahora el miércoles, el actual ministro de Salud, Antonio Barrios, va a presentar su renuncia, su condición de ministro de Salud para... En puridad, te corrijo, en puridad tiene tiempo hasta el 22. 22 en puridad, de claro, este mes. Para mí dijeron que el 17 ya renuncia. Lo vamos a saber enseguida porque también vino al programa, ya está en el piso, nos está escuchando y también tiene el nombre de su sucesor. Será un hombre aparentemente. Ah, él ya tiene el nombre, ya sabe quién lo va a hacer. Es lo que escuché por allí. Bueno, y vamos a preguntarle, ¿qué número quedó él en la lista del Senado? ¿15? Vos no te preocupes, que de que entra, entra. ¿Cómo sabes? Y el Partido Colorado va a ser... Bueno, después vamos a hablar de eso. Y el último bloque vamos a charlar con el diputado Hugo Rubín. ¿Qué pasó con ese proyecto que se aprobó? Pasó por todas las instancias en el Parlamento, la Secretaría de Inteligencia. ¿Por qué no se le dio presupuesto a esa Secretaría? ¿Por qué no se trabajó en base a esa Secretaría? ¿Qué es lo que pasó? Eso nos va a hablar el diputado Hugo Rubín en el último bloque. ¿Arrancamos? Arrancamos. Mariana Pineda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un saludo para ustedes, Jorge, Clary, y también ya para el fiscal general que nos acompaña en piso. Y como bien decían los compañeros, hay mucho que charlar, no solo en el ámbito de seguridad, sino también puntualmente sobre estas publicaciones que dieron ya origen a una investigación del Ministerio Público acerca del origen de los bienes del fiscal general del Estado. Particularmente, él ya adelantó que no va a renunciar y que tiene forma de demostrar el origen de su patrimonio.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, está siendo investigado por el Ministerio Público por un presunto caso de enriquecimiento ilícito. La investigación inició a raíz de publicaciones periodísticas acerca del patrimonio de Díaz Verón, a quien se atribuye la propiedad de valiosos inmuebles y cabezas de ganado por valor de unos 1.000 millones de guaraníes en sus establecimientos ubicados en el Chaco y Caazapá. El fiscal adjunto Federico Espinosa abrió la investigación y la misma está a cargo de los fiscales José Dos Santos y Yolanda Portillo. El proceso se encuentra en la primera etapa, dentro de la cual se notificó a entidades bancarias y varias instituciones como la Subsecretaría de Estado de Tributación, la Secretaría de la Función Pública, Registros Públicos y la Contraloría General de la República. Los informes buscan corroborar que el patrimonio del fiscal sea congruente con su declaración jurada de bienes al momento de su inicio como funcionario público. Además del fiscal, son investigadas su esposa y su suegra. La investigación se da en medio del escándalo de los audios filtrados que involucran a políticos y operadores de justicia. A raíz de ello, un grupo de legisladores ya está gestando el juicio político en contra del fiscal general por 3 causales: vencimiento de su mandato, mal desempeño de sus funciones y enriquecimiento ilícito. El libelo acusatorio sería elaborado por apoderados del Partido Liberal Radical Auténtico, quienes presentarían los documentos a mediados del mes de enero. Y por su parte, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, adelantó que no piensa renunciar al cargo y que la investigación servirá para demostrar que las publicaciones periodísticas en su contra son mentiras. Y ya en nuestra cuenta de Twitter, @CaraoCruzPY, tenemos la primera consulta de la noche que tiene que ver con el fiscal general del Estado y acerca de todo esto. ¿Qué consideran ustedes que debe hacer el fiscal? ¿Debe pedir permiso? ¿Debe renunciar o debe ir a juicio político? Pueden responder utilizando también la etiqueta o el hashtag COCPY. Bueno, muchas gracias, Mariana Pineda. Fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Clary y también a la señorita. En primer lugar, agradecer este espacio, esta invitación, para permitirme aclarar algunas circunstancias en relación a elementos coyunturales que me ponen hoy en el ojo de la tormenta. Se dieron una serie de circunstancias. En primer lugar, el fenecimiento de mandato en un momento electoral. Segundo, que normalmente se hablan de los intereses que existen en relación a la función que desempeña y su relación con el Ejecutivo. La gente dice está subordinado al Ejecutivo. A posteriori está la reelección, la terna, que también tuvo sus inconvenientes. Igualmente podemos decir los hechos del 31 de mayo, que también tiene su implicancia. Y no hay que dejar de lado este momento jurídico y político que tiene las circunstancias que se dan hoy en relación al 22 de abril. Es decir, que una serie de circunstancias que se dieron y que hacen que yo esté en el ojo de la tormenta, pero eso no va a milanar en nuestro espíritu para poder explicar todas las situaciones que se presentan, porque soy un hombre público y es obligación hoy de alguien que está en la función pública dar la cara y aclarar las circunstancias. Doctor Díaz Verón, vamos a arrancar precisamente en ese mar de coyunturas con una de ellas, que es el componente más complicado, que es el componente político. Bueno, se sabe, su familia es colorada, su hermano es intendente por la ANR, ahora es candidato a gobernador, también por la ANR, y forma parte del equipo de Honor Colorado, que es el equipo del presidente, que bueno, todos lo saben, ¿no? Salió perdido en la presidencial. ¿Usted cree que, digamos, toda esta coyuntura podría estar comandado por ese equipo también que se llama o se autodenomina aún hasta ahora disidencia colorada? Bueno, no podría decirte que viene de ese lado, pero es una realidad de que Pedro, mi hermano, es político, hoy es candidato a gobernador por un sector del Partido Colorado, en su momento, hoy oficialmente. Hay que reconocer también que se dan una serie de circunstancias y más que del Partido Colorado, yo creo que hoy esa circunstancia cambió porque ya son enfrentamientos coyunturales del 22 de abril, ya hablan de sectores de partidos políticos. Creo que puede ser un elemento importante que es una condicionante, inclusive, bueno, echémosle al fiscal general del Estado que podemos golpear a un partido político. Eso es una realidad. Pero no obstante, yo tampoco dejo de lado otras circunstancias que dentro de toda esta coyuntura que se da hay algunas interrogantes que yo como ciudadano, como autoridad tengo que contestar. ¿Por qué dice, a ver, puntualmente, ya sobre eso que mencionó, se le golpearía a un sector del partido político?
en el caso de que le echemos al fiscal general del Estado, ¿quién sale beneficiado? Uno revisa cómo usted llegó al cargo, fue durante la presidencia de Fernando Lugo. Está bien, excelente, pero hay que reconocer que hoy el fiscal general es un fiscal que tiene permiso en la ANR. Claro, en su condición de afiliado. De afiliado. A ver, usted describió una serie de situaciones que se fueron dando para llegar a esto, que tiene que ver con el tema político, que tiene que ver con lo que pasó el 31 de marzo, ahora la filtración de los audios, etcétera, etcétera. Vayamos por parte. El tema del mandato vencido. Hay posiciones, caso del doctor Peta, el caso del senador Ramos Aguiar, que hace referencia a que usted está violando un artículo de la Constitución Nacional que tiene que ver con la usurpación de funciones públicas, porque ya tiene el mandato vencido y no se contempla la reconducción tácita. Usurpación tendría que venir si hay una inhabilidad. Yo hoy no tengo ninguna inhabilidad, ningún juez me declaró insano, ni en algún momento me encontraron en flagrancia, por lo tanto procesado y con restricción de mi libertad. La ley establece las circunstancias en las que se puede dar el reemplazo del fiscal general. Cuando solicita permiso, lo reemplaza el fiscal adjunto designado por él mismo. O en todo caso, cuando existe caso de muerte o inhabilidad. En este caso, no sé, el hecho de que el fenecimiento de mandato no es ninguna inhabilidad. Feneció el mandato y mi obligación es, como sucede con cualquier agente fiscal o con cualquier juez que feneció su mandato, es estar hasta que venga el reemplazante. O en su caso, como yo me presenté, que me hubiesen confirmado, porque si no, tendríamos un caos jurídico. Imagínense, un fiscal termina con su mandato y se va a su casa. ¿Quién le reemplaza? ¿Quién sigue con esa imputación? ¿Está contemplado el fiscal adjunto más antiguo? Dice... No. La carta orgánica. La carta orgánica habla en caso de incompatibilidad y en caso de muerte del fiscal general. Solamente dos casos. No se da ni el caso de incompatibilidad ni se da el caso de muerte. Yo estoy hablando de los agentes fiscales, de los fiscales adjuntos y de los jueces. Que igual que el fiscal general tiene un mandato de 5 años. Termina su mandato a los 5 años y ellos no se van a su casa. Están esperando 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años, 3 años, hasta que se lo confirme o es reemplazado por otro. Si se diera la circunstancia de que ellos se van a su casa, entonces estaríamos ante un caos jurídico, no había seguridad jurídica. ¿Quién seguiría con esos procesos? ¿Quiénes dictarían sentencia? Acá lo que hace falta es una disposición legal que verdaderamente establezca con meridiana claridad qué pasa cuando el fiscal general o los agentes fiscales o los jueces fenecen en su mandato. A ver, doctor, ya hay un antecedente, digamos, sin salir en defensa suya, digamos, hay un antecedente que es el del doctor Candy Amarilla. Que tuvo 1 año 6 meses aproximadamente. Exacto, esperando precisamente que usted tenga la venia del Senado. Así mismo. Bueno, 1 año 6 meses. Allí no, a ver, yo recuerdo, y hay que hacer uso de la memoria, la gente también puede hacer uso de la memoria. Yo no recuerdo tanta alaraca alrededor de este tema. No, la elección no se dio en un momento político del fiscal general. Ajá. ¿Usted cree que esa es la razón, digamos, por la que ahora es un fuego cruzado? Creo que un condimento demasiado interesante, importante. Otra cosa, no solamente el doctor Rubén Candy Amarilla, hallemos otra institución muy cerca, el Defensor del Pueblo, estuvo casi 6, 7 años con fenecimiento de mandato y estuvo hasta que llegó el día en que el Congreso de la Nación designó a su reemplazante. Yo debo reconocer que mi obligación como funcionario público, hoy como ciudadano, es no dejar de alguna manera acéfala a la institución. Es mi obligación esperar hasta el día en que llegue mi reemplazante. Lo que pasa es que ese compromiso a veces, doctor, se confunde y muy fácilmente, dicho sea de paso, con las ganas de perpetuarse uno en el cargo, lo cual es imposible, convengamos. Diga, usted ya sabe que está en la etapa final del cargo. Yo creería que es muy peligroso que la Fiscalía General del Estado caiga en manos de una persona que coyunturalmente y agregaría otro adjetivo, accidentalmente esté en el cargo y pudiera ser 6, 7, 8, 10 meses, 1 año también, ¿verdad? Porque, no sé, es complicado. Yo recuerdo el antecedente de Candy Amarilla y fueron casi 2 años que él estuvo allí, nadie armó quilombo, la fiscalía. Es más, yo creería que Candy Amarilla tuvo un trabajo
muy eficiente en la modernización de la Fiscalía y después llegó usted. Efectivamente, ¿quién no quiere un fiscal general a la medida, como se dice, o amigo por lo menos que atienda al teléfono, ¿verdad? Yo creería que algunos están pretendiendo eso. Y allí va mi pregunta. ¿Y usted fue afín, digamos, al Lugo porque fue electo en esa época o es afín ahora o fue, digamos, en grado de amistad, digo? ¿Qué grado de amistad usted tiene con Qué buena HC? pregunta. Tengo que reconocer que cuando me presenté creí que podía, en la época del Lugo, digo, aportar, y realmente yo, cuando me presenté, dije, yo no tengo la más mínima posibilidad, atendiendo que no tenía ningún contacto con el sector de él, etcétera, etcétera, y mucho menos con él. Yo cuando me presento y en el momento que entro en la terna, yo no lo conocía al presidente Lugo. A posteriori, creo que en una oportunidad me senté a conversar con él, le planteé qué es lo que yo podría hacer desde la Fiscalía General del Estado y bueno, las circunstancias hicieron que yo sea fiscal general del Estado. En todo este tiempo dijeron que el Ministerio Público estaba subordinado al Ejecutivo, etcétera, etcétera. Y en algunos casos, la gente del oficialismo decía que el Ministerio Público estaba subordinado a la oposición. Pero allí le perjudicó el rol político de su hermano, pues. También. A un Díaz Verón, que es intendente colorado, de honor colorado, y es candidato de honor colorado. A veces uno le lleva las cargas de la familia. Categórico, y bueno, pero lo que uno tiene que entender en esta función, que uno tiene que actuar de manera independiente. Y nosotros tenemos una vía que seguir, que es el cumplimiento de la ley. Y en ese sentido yo tengo que reconocer que el presidente de la República, el actual, ni el anterior, como el caso del señor Lugo, como el presidente Horacio Cartes, nunca me llamaron a pedirme algo en el sentido de indicarme qué hacer o no qué hacer. Siempre fueron muy respetuosos en ese sentido y yo asumo la responsabilidad de las actuaciones de Javier Díaz Verón porque yo lo hice de manera consciente, salvo, tengo que reconocer, y es de público conocimiento, que en un acto político, en alguna oportunidad, el presidente de la República manifestó su disconformidad desde la perspectiva de él en relación a la actuación de la Fiscalía, pero hasta ahí, lo máximo. No obstante, los agentes fiscales hicieron lo que creyeron conveniente en el caso del 31 de marzo, a partir de las evidencias que colectaron y a partir fundamentalmente de lo que los medios de comunicación entregaron al Ministerio Público y a las pericias realizadas por los profesionales. Es decir, lo que decís vos, es capaz que haya alguien que quiera colocar a un fiscal a su medida, seguramente. Y hay que reconocer también que este fue un tiempo en la que el Ministerio Público, como nunca, dispuso imputaciones a parlamentarios, hasta ministros de la Corte, a expresidentes, intendentes, gobernadores, etcétera, etcétera. Y bueno, a medida que pasa el tiempo, uno se siente más solo en este cargo, porque esa es una realidad. El cargo de fiscal general no es un cargo tan sencillo. Ahora, después podemos volver al tema político. El caso de la investigación propiamente, que surge a partir de una publicación periodística, el diario ABC Color, que después esa denuncia se materializa por parte de una abogada, la doctora Katia la González. doctora Katia González. 2 meses después, o creo 3 meses, sí, viene la investigación. Esto que si bien usted ya habló sobre el tema, pero hay algunas cuestiones que, a ver, hoy inclusive leía un resumen también de puntos que estoy en condiciones de dicen contestar. Que usted no responde. Las famosas 8.000 hectáreas. Usted dice eso fue fruto de una herencia. Ahí podemos entender la herencia. No, pero voy a explicar cómo es eso, porque parece que no se entiende, ¿verdad? Es demasiado sencillo, Jorge Clary. La señora María Selva Vargas es una señora, no, es la mamá de mi esposa, claro. Es una señora que hoy tiene 85 años. Fue con su esposo, el general de división Zenón de Jesús Morínigo en el Chaco en el año 1958 y adquirieron a nombre de María Selva Vargas, viuda de Morínigo, una propiedad de 8.000 hectáreas. 1958. Yo tenía 2 años, 1966, tenía 2 años. En ese tiempo ella trabajó, se dedicó, hizo lo que tenía que hacer en ese lugar con sus hijos mayores y en el año 2009 crea ella una sociedad, ella al frente con sus 4 hijos.
Y en el 2010 esa propiedad de 8.090 hectáreas, que siempre estuvo a su nombre, pasa o transfiere a nombre de la sociedad. Ese bien sigue siendo de ella y de sus hijos. Y hablan que es una ama de casa, etcétera, etcétera. Ella tiene una situación económica en su momento privilegiada y no solamente la propiedad, sino que en ese tiempo trabajaron en la ganadería. Y dice cómo va a responder, etcétera, etcétera. En ese caso particular es un bien de familia, sigue siendo de la familia a pesar y por el transcurso del tiempo. Capaz que hayan tenido inconveniente económico, de alguna deuda, de alguna hipoteca. Uno si no hipoteca su casa, su campo no va a poder progresar. Pero a lo que quiero llegar a lo siguiente, 8.090 hectáreas no es joda, Jorge. Hoy esa propiedad mal vendida, hace a $500 la hectárea, ¿y a cuánto asciende? Y no es de la época en que Díaz Verón era funcionario, cuando yo tenía 2 años, cuando mi señora todavía ni nació. Entonces hay cosas que tenemos que aclarar con meridiana Pero claridad. eso está resuelto, o sea, convengamos que eso Está, fue listo. fruto de una No, herencia. perdón, Jorge, pero la estancia no es suya entonces. No, es de No mi es socio, no tiene ganado adentro, no tiene animales. Sí, yo tengo ganado Ahí. adentro. Ahí tengo 250. Cuando entré como fiscal general tenía 225, que ya tenía a partir del 96, ¿verdad? Pues yo me caso en el 95. Y bueno, pero eso es una posibilidad que yo tengo. En vez de comprar un inmueble, mis parientes políticos tienen y yo utilizo una partecita con mi señora. ¿Y con qué capital hoy su esposa mantiene esa No, estancia? eso es lo que se tiene que entender, Jorge. Hoy es una sociedad anónima. ¿Cuánto por ciento tiene en su donde esposa? el 50% es de María Selva Vargas, la dueña. ¿Y qué es lo que hace? El 50% le da a sus hijos, divide entre sus 4 hijos. Antes de que usted haya asumido como fiscal. Antes que yo asumí como fiscal Bueno, general. a ver, yo tengo que ser más coloquial, tengo que... la familia Morínigo Vargas, Sí. el general Zenón Morínigo era Zenón Morínigo, sí. su suegro. Mi suegro, sí. Bueno, a ver, es una familia, digamos, de cierto renombre en el Chaco por su actividad ganadera, Jorge. Es decir, preguntás y los ubicás, ¿me explico? Ahora, yo, doctor, perdone, le tengo que decir esto así. O sea, su señora no era una 4 de copas, viene de una familia de cierto poder adquisitivo. O sea, ¿dónde encastra usted? O sea, disculpe que le diga, ¿por qué se casó con un seco? Digo, no sé. No, de verdad. O sea, pregunto, o usted Ahí también está. tiene Eso es dinero lo que de yo la estaba familia. esperando que en algún momento se diga, porque esa es la realidad. Yo la conocí a mi señora en la facultad, ella es abogada. Así que En la facultad se conocieron. En la facultad nos conocí. Ella Se casó con un... y se casó seco. con un más o menos. Más o menos. Más o menos. O sea, ¿su familia tiene algún nivel, digamos, económico demostrable en Cazapá? Categórico, es una familia normal, tradicional de la ciudad de Cazapá, pero no con las posibilidades económicas que tenía ella. Los Morínigo Vargas. Exactamente. Bueno, y la plata viene de allí, entonces no es su plata. Bueno, esa estancia es del año 1966 de esa familia. Y ellos en el 2009, yo entro en el 2011 como fiscal general. En el 2009 la mamá dice, bueno, yo ya estoy de edad, quiero compartir con mis hijos lo que tengo. Arma una sociedad, ella se queda con el 50% y sus 4 hijos quedan con el otro 50%. Los 12,5% cada uno tiene. Y seguramente por la naturaleza misma de la vida, en algún momento ella tendrá que partir. Y bueno, sus hermanos se repartirán en todo caso el otro 50%. Su esposo hoy tiene entonces 12,5%. De toda esa y estancia de hablan de 8.000 una hectáreas. sociedad de 5.000 millones. La sociedad de 5.000 millones, su fundamento, su base, su fortaleza, está en la propiedad de 8.090 hectáreas. Al precio de la propiedad. Al precio de la propiedad que hoy mínimamente esa propiedad se vende a $500 la hectárea y multiplica. Yo pensaba hoy, y eso quiero decirlo, es complicado todo esto porque afecta a la familia, ¿verdad? Hoy que soy fiscal general yo tengo seguridad, pero imagínate el día de mañana. Tanto se habla de números, Jorge, ¿qué puede pasar con ellos el día de mañana? Entonces esto no es una cuestión tan sencilla, porque bueno, lo más preciado que uno tiene como papá son sus hijos.
O convengamos que eso es natural en un funcionario, en un alto funcionario Yo público sé que están expuestos a yo este sé tipo que de tengo que situaciones. explicar. Y también una cuestión muy común que pasa con los altos funcionarios públicos que utilizan prestanombres y se da en el entorno familiar. Eso pasa, o sea, eso es una Yo sé, realidad. lo único que te quiero decir es que en este caso el prestanombre es cuando yo tenía 2 años, entonces no tiene sentido. Hay trazabilidad, digamos. Yo por lo menos estoy, digamos, creo que tiene, insisto en el término, Y trazabilidad. están los papeles, están los documentos. No tenemos tiempo para ver los papeles. Vamos al punto 2 Sí, de señor. las denuncias periodísticas. Sí. La famosa fábrica en Limpio. ¿Existe, no existe? ¿Su señora es dueña? Mi señora tiene 0% en esa fábrica. Esa es una fábrica que le corresponde a una empresa internacional que se llama Hauker, que es un argentino, y bueno, la propiedad es de él en un 100%. Mi señora sí entró en una sociedad con 4 personas, incluida Hauker, en donde hicieron una sociedad que se llama Salty River al solo objeto de comprar una propiedad. En Limpio, emprendimiento inmobiliario, que hoy está en su estado natural. Esa es la participación de mi señora. Y hoy preguntaba de dónde quitó ella el dinero. Ella es una mujer profesional que ya, como decían ustedes, tiene su ascendencia a través de su familia. Cuando sale del fondo ganadero donde era funcionaria pública, hizo un retiro voluntario, creyó conveniente invertir, y además como abogada siempre tuvo honorarios muy interesantes. Así que ella está en condiciones de poder enfrentar esa situación, pero sin ningún problema. ¿Por qué es que lo acusan de mentiroso después de haber dado declaraciones, dijo el fiscal? Y decían que era mentiroso porque yo dije que esta fábrica, mi señora no tenía participación. Y después se demostró que sí tenía. No, estoy volviendo a reiterar, Jorge, que no tiene ni participación, 0% de participación. La única dueña de esa fábrica se llama Hauker Internacional. Demasiado sencillo el Y tema. no es tampoco socia. No, ella no es socia, no es ni funcionaria, no es ni socia, etc. ¿Cuál es la cercanía con Hauker? A ver, para aclarar a la gente, Hauker es una vamos a hacer que estamos acá. Vamos a aclarar eso. Vamos a Hauker es una aclarar. empresa de mucho prestigio internacional. Sí. La multinacional es muy probable que se asocie, que tenga un socio paraguayo. Dice, empresa argentina inauguró planta industrial en Limpio, esto es de 2014, última hora. Una planta industrial de tratamiento de tripas naturales de la empresa argentina Salty River fue inaugurada en la ciudad, esta es en la ciudad de Limpio. La planta de tripas naturales Hauker, en principio emplea 180 personas y apunta a ganar el mercado a nivel internacional. Tuvo leite, bla, 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 bla. Bueno, ¿cuál es la unión de su Vamos a señora? hacer lo siguiente. Hauker Internacional vino al Paraguay, se constituye. Sí. Digamos que Hauker es Clary Arias. Sí. Jorge Torres es ILF, una empresa que se dedica a curtiembre, a cueros. La otra es Beta S.A. Javier Díaz, que se dedica a tema de comida de perro. Y la señorita sería María Selva Vargas. Clary con su actividad principal, del 100%. Aparecen un día a través del dueño de ILF, el señor Rubén Recalde, que es amigo nuestro, nos dice, ustedes no quieren invertir, a sabienda que mi señora hizo un retiro voluntario, no quieren invertir en la compra de una propiedad en Limpio. ¿Cómo es el tema? Es interesante. Sí, hablemos de una posibilidad de jubilación a futuro. Entonces, mi señora me consulta, me dice que existe la posibilidad. Entonces, se unen los 4 y arman una sociedad anónima que se llama Salty River, con la única misión de comprar un terreno. ¿Emprendimiento inmobiliario? ¿Para venderle a Hauker? No, para venderle a cualquiera el día de mañana. Hauker está fuera de esa propiedad, ahí realiza su actividad. Jorge, que es ILF, con su tema de ¿cómo te iba a decir? ¿De qué era que dije? De tratamiento de cuero, de curtiembre, sí. Hace su actividad. Y María Selva, que es abogada, está con su actividad. Es decir, Hauker Internacional, Clary Arias, es 100% dueño de la fábrica de tripas. ¿Las otras trabajan con Hauker en emprendimientos distintos? Solamente ellos se unieron, crearon Salty River para comprar ese terreno, más nada. Los 4 tienen participación en ese terreno, más cada quien es dueño exclusivo de la actividad. De su negocio. De su negocio, así de sencillo. A ver,
lo hubiera dicho hace rato, es una especie de complejo industrial de 4 empresas. Exactamente, en el futuro, hoy está en proceso natural, es decir, es todavía un bosque, no se hizo nada. Ustedes los días Morínigo no tienen ninguna fábrica allí. No tenemos ninguna fábrica, nada, absolutamente Además nada. de la estancia, ¿qué más tienen? Y además de la estancia, yo tengo un departamento que compré hace poco, más un terreno que tengo desde el año 96. Pero digo, algo que le genere otros ingresos, digo, solo la ganadería. La ganadería, yo en mi actividad como funcionario público, y tengo que reconocer que en este tiempo gané un salario demasiado importante, que te puedo decir que en estos 6 años cobré 2.700 millones de guaraníes, que es mucha plata, se puede hacer la deducción. Mi señora es una abogada que trabaja muy bien, aparte de dedicarnos a la ganadería, y hoy nosotros estamos en condiciones de poder asumir y demostrar que los bienes que tenemos se corresponden al salario y a los honorarios que ingresaron para nosotros. Claro, o sea, hoy su esposa, su fuente de ingreso, digamos, también surge de la actividad profesional. Categórico. Ejerciendo el derecho. Ella salió en el 2012 del Fondo Ganadero, donde era funcionaria, pero más que funcionaria era abogada. Ella era abogada del Fondo Ganadero y llevaba casos y era abogada en el sector privado. Es decir, que siempre se dedicó a eso. Claro, de ahí también, porque hoy hacían referencia a esa propiedad de más de 800 hectáreas, que se tasó en 500 millones de guaraníes, que se adquirió cerca de una casa familiar en el 2016. Quiero aclarar eso. La casa donde nosotros vivimos es una casa que le vendió su mamá a mi esposa en el 2004. Esa es la casa donde nosotros vivimos porque por una cuestión familiar la mamá quiso que su hija viva con ella y con la aceptación de todos los hermanos. Lo que se compró en el 2016, que quede bien claro, es lo siguiente. Es una mini propiedad de 14 por 3,5. 14 por 3,5 que da con el fondo de nuestra propiedad, y con eso hace los 800 metros cuadrados. Entonces, es la manera como vos vas dando la información. A ver, doctor Díaz, bueno, entre paréntesis, qué suerte tuvo usted que su suegra le dio la casa, ¿verdad? O sea, ¿es la casa de su suegra donde usted vive? Sí, en el 2004 compramos. ¿Ustedes como matrimonio? Como matrimonio, sí. Y a eso le agregaron en el 2016 ¿cuántos metros cuadrados? 14 por 3,5 que da en el fondo de la propiedad. 14 metros por 3,5, no da ni para construir una muralla. Bueno, claro, era un excedente que ustedes un excedente que estaba ahí y nosotros compramos. Claro, acá lo que viene es lo siguiente: cuando ya hay una investigación abierta, se revisa todo, que lleva adelante la doctora Yolanda Portillo, sí. Y ahí uno supone que ante los ojos de la ciudadanía, de la prensa, sobre los informes que se pida, catastro, registros públicos, los bancos, etcétera, etcétera, ahí se va a tener, que yo supongo que si usted dice que no hay nada que esconder, no hay nada que, va a querer que eso se sepa, estoy ¿verdad? Segurísimo que la doctora Yolanda Portillo ya habrá solicitado todo, ¿verdad? Es lo mínimo que puede hacer. En estos días apareció que teníamos, no sé, una decena de propiedades hasta mis hijos. Por eso yo quiero aclarar, nosotros tenemos solamente... yo tengo 2 propiedades, mi señora 2 propiedades, y mis hijos no tienen ninguna propiedad. Es más, yo me dediqué en ese tiempo a pedir a registros públicos, a las municipalidades en las que decían que teníamos terrenos, inclusive en catastro, de una manera tener la documentación que está para que todos los que quieran ver puedan ver. Ahora, doctor Díaz Verón. Sobre el punto, Clary. Sí, acá es donde viene la siguiente pregunta, ¿verdad? Que todos nos hacemos, y como una cuestión natural. ¿Cuál es la garantía en lo que respecta a la objetividad, el grado de independencia que pueda tener la fiscal Yolanda Portillo? Investigándole a su jefe. Claro, investigando otra vez que de primera mano depende de Federico Espinosa, pariente de Díaz Verón, ¿verdad? O sea, tiene un nivel de parentesco. Entonces, ¿qué le decimos nosotros a la ciudadanía cuando la oficina que le está investigando es pariente del fiscal general del Estado y la doctora le está investigando a su jefe? Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta que no es quién investiga, sino qué es lo que se investiga. ¿Qué es lo que se está investigando? Patrimonio de una persona. Y hoy por hoy esconder tu patrimonio en el Paraguay es harto difícil. Si yo tengo una propiedad, está en el registro, inscrito en el registro general de la propiedad. Si tengo dinero, está en una cuenta bancaria. Si tengo vehículo, está en el registro de automotores, etcétera, etcétera.
etcétera, y hay otras instituciones que puedan develar cuál es el nivel de mi patrimonio. Por otro lado, la doctora Yolanda Portillo es una fiscal de carrera dentro de la institución. Ella viene de ser asistente, relatora, agente fiscal. Es decir, que no va a tirar por la borda ni al pozo toda su trayectoria por tratar de encubrirle a su jefe. Y bueno, a partir de ahí yo creo que ella va a hacer una investigación decente, transparente, de manera tal a demostrar lo que yo estoy viniendo a decir acá, de que mis bienes y los de mi señora se corresponden a el dinero que yo obtuve como funcionario público en este tiempo. Acá se va a hacer el cruce, si calza lo que yo recibí con los bienes que yo tengo, y los bienes que tiene mi señora si se calza en todo caso con lo que ella ganó como profesional y como funcionaria pública en su momento. Agotado el tema, Jorge, pero yo quiero cambiar. Por último, nomás sobre ese punto. Cuando usted dice, se va a investigar acá, si calza uno con lo otro, mientras dure esa investigación, por una cuestión ética no corresponde que usted pida permiso. Eso sería una cuestión muy complicada, Jorge, y con un precedente muy nefasto, no solamente para el fiscal general, sino para cualquier otro funcionario de la República, entiéndase, presidente, ministro, lo que fuere. Es decir, que alguien te denuncia por denunciarte, así como se le recusa por recusarle a los fiscales, y uno tiene que separarse del cargo. Yo creo que el Ministerio Público trabaja con mucha institucionalidad, cada fiscal es independiente en las actuaciones que realiza, objetiva, transparente. Diferente hubiese sido, Jorge, si yo cayera en un caso de flagrancia, donde me escuchan que yo estoy hablando y transando un caso, etcétera, etcétera. Pero esto es una denuncia en la que nosotros sí demostramos aquello de que todos somos iguales ante la ley, que hasta el propio fiscal general del Estado se le investiga. Ahora, el día de mañana, si yo soy responsable, bueno, sabré qué es lo que tengo que hacer. ¿No va a aparecer ningún audio suyo charlando con Fernández Littman? No, te puedo asegurar que no va a aparecer. Bueno, a ver, dejamos de lado, digamos, esta batería de preguntas sobre las investigaciones que hacen colegas de medios escritos en específico. Y vamos al caso que conmovió a toda la población paraguaya, el caso de Abrantes. Caramba, doctor. Lo único que recibimos como sociedad son palizas del EPP. Impresionante. Bueno, pero el Ministerio Público... Bueno, esa es una parte que muchas veces no se entiende. Y seguramente es una posición privilegiada, pero al mismo tiempo que causa frustración para el fiscal general y para los agentes fiscales. ¿Por qué una posición privilegiada? Porque si bien el Ministerio Público es el órgano investigador, la persecutoria penal, bueno, ocurre el secuestro de una persona y el Ministerio Público empieza a realizar las diligencias. Se establece quiénes son las personas que supuestamente realizaron. Entiéndase, fulano, mengano. ¿Qué es lo que hace el fiscal? Ordena la detención de esas personas. ¿Quién es la institución responsable de efectivizar esa detención? La policía. La Fuerza de Tarea Conjunta en este caso. Una vez aprendido esas personas, se pone a disposición de la justicia, en donde el Ministerio Público le da la garantía a todos en el sentido de poder ejercer sus derechos. Y en ese sentido, el Ministerio Público tiene un 100% de efectividad en cuanto a las personas detenidas, sometidas y que fueron llevadas a juicio oral público, fueron condenados en un 100%. El problema está en dónde, cuando el fiscal dentro de la investigación, como titular de la investigación, sabe a través de las evidencias que colectó, a través de testificales, a través de una serie de circunstancias, que fue fulano o el grupo de fulano el que realizó este secuestro. Ordena la detención, pero no se puede efectivizar. ¿Por qué? Porque hay un organismo de seguridad el que tiene que realizar. Y por eso yo hablaba de una frustración, porque nosotros somos los primeros que queremos que se cumpla aquello, porque como vos decías, es una paliza la que nos da a cada momento el EPP. Y bueno, yo creo que nadie tiene que quitarle a esto la narga a la jeringa. Seguramente tenemos también responsabilidad, pero la responsabilidad enorme hoy la tiene los organismos de seguridad. Y nosotros no perdemos la esperanza de que en algún momento estas personas sean detenidas a los efectos de ser sometidas a proceso. Tenemos que dar una pausa porque no estamos escuchando la cucaracha, porque estamos atrasadísimos. A la vuelta seguimos charlando con el fiscal general del Estado. Vamos a una pausa, ya venimos.
Continuamos haciendo Caro Cruz y vamos a ver qué es lo que opina a la gente a medida que fue escuchando también las declaraciones y las respuestas del fiscal acerca de las denuncias en su contra. Acerca del fiscal general del Estado, el 48% considera que debe ser sometido a un juicio político, el 46% que debe renunciar y el 6% que debe pedir permiso. Así está el resultado hasta este momento. El sondeo permanece abierto. La cuenta es @CaroCruzPY. A ver, doctor Díaz Verón, sí, el trabajo en líneas generales del Ministerio Público con respecto a la lucha contra el EPP ha sido por lo menos visible y eficiente. Caramba, el ejemplo está claro. Su tagra, Sandra Quiñones, tuvo visibilidad, digamos, por sus trabajos justamente en la lucha antisecuestro, por ejemplo, y hoy, caramba, fue nominada por el propio Poder Ejecutivo para reemplazarlo a usted precisamente. Ahora bien, el miedo que siempre tenemos es que en el nombre de la lucha contra el EPP tengamos que tolerar imputaciones fatuas, situaciones, digamos, de abuso de poder por parte de los fiscales. Usted puede acuñar una frase, disculpe doctor, yo tengo 6º grado, la imputación no genera ofensa, creo que dicen ustedes, ¿no? Agravio, la imputación no genera agravio, te arma un quilombo en la vida. Lo que no queremos es eso. Imagínese si una imputación crea muchos problemas. Las publicaciones nomás como crea, yo ya estoy condenado. O sea, que usted cree que la prensa es más nociva que una imputación. Y una primera plana en un medio de comunicación complica mucho. Yo creo que en este momento para la sociedad, a partir de las publicaciones periodísticas, y ahí se ve elocuentemente en esa encuesta de Twitter. ya me juzgaron, ya me condenaron, sin darme la posibilidad tan siquiera de demostrar mi documentación en el Ministerio Público, en donde fuere. Lo que pasa es que esto se complica cuando después escuchamos esos audios y cuando se revelan cómo se transaba, se negociaba, se compraba fiscales, pedían un fiscal canta 50, etcétera. Entonces, así mismo, en la cabeza de esa institución, ¿cuál va a ser la percepción de la ciudadanía? Más vale que sea lapidaria. Sumamente importante, Jorge, lo que estás diciendo, pero ahí hay que aclarar algo. En el Ministerio Público están 400 agentes fiscales. Yo voy a hablar de los agentes fiscales porque vos estás hablando de eso. No se le puede juzgar a la institución por la inconducta de 2, 3 o 4 agentes fiscales. Hay demasiados buenos recursos humanos en el Ministerio Público que están realizando su trabajo y que hacen que el Ministerio Público cada día vaya hacia adelante. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos. Y bueno, si aquel cantó 50 y si cuando cantó 50 o lo que fuere, verdaderamente tiene una implicancia en cuanto al manejo de una causa, bueno, que se haga responsable él de ese tema. A ver, doctor Díaz Verón, hay dos que formaban parte de la Fiscalía y que constantemente utilizan los medios, tal vez desde una posición política, digamos, para atacarlo. Arregui, que ahora es concejal y creo que candidato a diputado también, y Casañas Levy, candidato a diputado también, casualmente del mismo partido político. ¿Acaso ustedes no tenían, digamos, cuando ellos eran subordinados suyos, una relación eficiente por lo bajo? El caso del doctor Casañas Levy, tengo que decir que él ya no estaba cuando yo estuve, okay. Pero sí como profesional abogado, él en alguna oportunidad me visitó en mi oficina, es más, me regaló uno de sus últimos textos con dedicatoria y todo. Y el doctor Arregui... ¿Eran amigos? No. Se fue y me obsequió, creo que... ¿Cuando usted era fiscal en dónde? Fiscal general. Fiscal. Fiscal general. ¿Por qué le recibió usted a Casañas Levy? No me acuerdo el motivo. Siempre me dicen que tengo... la memoria no me ayuda, ¿verdad? Pero definitivamente fue como profesional por alguna investigación, alguna causa en la que él estaba como abogado. Y bueno, a partir de ahí no te puedo decir qué causa porque no recuerdo, pero que se fue y en esa oportunidad recuerdo muy bien porque me obsequió un libro de su autoría con dedicatoria y todo. ¿No le habrá pedido nada? No, definitivamente. Bueno, ¿y Arregui? Y Arregui, el doctor Arregui estuvo con nosotros como fiscal adjunto en delitos económicos anticorrupción. ¿Usted le puso en ese cargo? No, yo no le puse, él ya estaba. Yo sí tomé la determinación de trasladarle a él en el departamento central, él no aceptó, renunció. Y bueno, y ahí se dieron las circunstancias. Aparentemente eso hasta hoy no perdona él, eso que yo como responsable de la institución hice.
y estaba diciendo en los últimos días de que yo normalmente filtraba información o en todo caso nunca le dije de frente, etcétera, etcétera, y en los procesos para Víctor Bogado y compañía intenté esconder algunas que otras cosas. Yo me remito a los hechos. Hoy tanto Víctor Bogado como otros autores que nosotros estuvimos investigando ya están con un proceso muy avanzado, ya no depende del Ministerio Público porque está en el Poder Judicial. Así como él duda de mí, yo podría también decir que puedo dudar de él. ¿Por qué razón? Porque cuando él estaba como fiscal adjunto, se inicia la denuncia contra el doctor Rafael Filisola por el famoso caso de los helicópteros. En el tiempo en que él estaba, no se tomó ninguna determinación, sale él y Federico Espinosa con su equipo empezaron a hacer las diligencias, las investigaciones, lo imputaron, lo acusaron. Pero eso te decía, que yo puedo dudar, pero yo no dudo de su... A ver, no dudo de su trabajo. Momentito, no, ya sé que es fuerte, pero quiero que la gente entienda. A ver, lo que usted está diciendo es que Carlos Arregui lo ataca ahora, pero usted también duda de la honorabilidad de Arregui o el trabajo profesional. Yo dije que podría dudar y di un ejemplo, pero al final estoy diciendo que no dudo. Claro, a ver, Arregui nunca indagó a Rafael Filisola y, coincidencia, al renunciar a la fiscalía se hace candidato concejal por el partido Rafael Filisola. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, y vuelvo a reiterar para que no se complique la situación. Cuando se inicia la investigación contra el doctor Rafael Filisola por una denuncia presentada por el entonces ministro del Interior, Carmelo Caballero, era fiscal adjunto en delitos económicos el doctor Carlos Arregui. Se da un tiempo importante en la que él luego es trasladado por el fiscal general, luego él renuncia, es fiscal adjunto Federico Espinosa y con ese equipo de trabajo se hacen las investigaciones y ese equipo de fiscales determinó la imputación de este señor. Yo podría dudar, en todo caso diría que él tampoco hizo algo, pero yo no dudo. Ahora sí lo que puedo decir que me llama la atención que él sí es después candidato por con ese grupo, con ese equipo. Pero son circunstancias, por eso que estamos en un proceso electoral y si vamos a dudar todos de cada uno de este país, no va a irse para ningún lado. Lo que nosotros hacemos en el Ministerio Público es simplemente intentar poner todo el esfuerzo de que las cosas se hagan bien. Jesús ya decía, que tire la primera piedra el que está libre de pecado. Nosotros lo que tenemos que tirar ahora, doctor, es el corte. Cortito, le quiero preguntar, porque en uno de los audios se escucha, en esa charla, Carmelo Fernández Littman, Óscar González Daer, ¿fue su operador para que usted continúe en la Fiscalía General del Estado? No, yo no le elegí, no le pedí ni nada por el estilo, pero en algún momento habría conversado con él de mi interés de continuar en el Ministerio Público, por eso me presenté, el Consejo de la Magistratura me ternó y ahí quiero hacer una aclaración. Dentro de ese listado de más de 100 participantes, Javier Díaz Verón ocupó el lugar número 5, para mí un lugar privilegiado y que hacía que yo esté en esta circunstancia. A partir de conformarse la terna, el gran elector político era el presidente de la República y lo mínimo que podíamos hacer los tres ternados es buscar a través de personas llegar al presidente de la República de manera tal a hacer conocer, o personalmente con el presidente de la República, hacer conocer de nuestras bondades, de nuestra foja de servicio para ser el elegido. El presidente de la República le eligió a la doctora Sandra Quiñones. Las reglas de juego establecen de esa forma. Para mí terminó en ese momento hacerlo hoy. Bueno, doctor Díaz Verón, gracias por el tiempo. No, muchas gracias a usted por esta posibilidad de aclarar. Bueno, y en este lado del estudio ya está con nosotros el ministro de Salud Pública hasta el viernes, el doctor Antonio Barrios. Y también candidato a senador proclamado por la ANR. Doctor Antonio Barrios, gracias por el tiempo, ministro. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy amable, Clary, Jorge, al fiscal Javier, encantado de estar con ustedes. Bueno, yo creo que el único que le ganó en tiempo en el cargo fue Adán Godoy Jiménez. Porque realmente este es el único ministro que duró 4 años en el cargo y Adán Godoy 20, me parece.
Sí. Vamos a hablar de su gestión porque ¿Cómo sí no? podemos hacer y sí tenemos que hacer un balance porque también es candidato a senador. Pero después de la pausa, Con mucho gusto. Dale. doctor Tony Barrios, ya venimos. Ya venimos. Continuamos haciendo Cara o Cruz y la siguiente entrevista vamos a tener aquí en Cara o Cruz, ya está aquí con nosotros, el ministro de Salud Antonio Barrios, quien en días más estaría renunciando justamente ya para dedicarse de lleno a su candidatura al Senado y queremos conocer cómo evalúa la gente la gestión de Antonio Barrios. La pregunta ya está en Twitter y las opciones son para calificar a su gestión buena, regular, excelente o pésima. ¿Qué opinan? Pueden responder a partir de ahora utilizando la etiqueta COCPY. Bueno, muchas gracias, Mariana. Ministro, ya le saludamos recién. ¿Cómo está? Pero muy bien, muy contento de volver a estar en tu programa. Número 15 en la lista, entra seguro, Clarín, Hiper seguro. La ANR logró 19 en el 19. 2013. Y tenemos que trabajar. Mira, en política todo es muy complicado y nosotros estamos como para trabajar como si fuera que estamos en el número 21, porque las perspectivas del Partido Colorado es meter la mayor cantidad de parlamentarios y pensamos y soñamos llegar hasta el número 21. Ahora, doctor Tony Barrios, ¿por qué cuando se hace Horacio Cartes como líder del movimiento Honor Colorado, uno hace la conformación de la lista y privilegió realmente a dirigentes con votos, ¿verdad? Por lo menos Los primeros 5. No, más inclusive. ¿En qué número hasta está el usted? 7. Yo estaba 8. Hasta el 8, 7. Hasta el 7. Es decir, dirigente con votos. Sí. Están todos allí. Que tiene voto, venga a la lista. Y después, digamos, dijo, bueno, vamos a meter a alguien de mi completa confianza, porque ustedes son amigos personales, y lo ubica en el número 8. Creo que en el 9 está Sergio Godoy, ¿verdad? Sergio Godoy está en el 9, en el 10 está Mirta Unsiki, 11 ya está Hilo Morales. Bueno, es decir, hay dos cupos que son seguros de Horacio Cartes. 8 Antonio Barrios, 9 Sergio Godoy. Es así. Es así mismo. Ok. Bueno, más allá de eso, de la amistad personal, porque uno finalmente trabaja a quienes conoce, y el presidente le dio el trabajo de ser ministro de Salud, y estaba hablando yo de la estabilidad, una estabilidad que no se ve en este cargo porque es un cargo explosivo. La gente dura muy poco en este cargo, por lo menos yo en esta transición creo que es de los que más estuvo en el cargo es usted. ¿Sumó su gestión como ministro para estar en esa lista o solamente fue la cuestión de amigo personal HC? Yo creo que es un conjunto de cosas, ¿verdad? Es la confianza del señor presidente, es probablemente también salpicado por su cuota de afecto que puede tener hacia mi persona y también la gestión política, que yo no soy un político que se inició ahora con la gestión de Horacio Cartes, sino yo ya venía haciendo política y Horacio me conoce de hacer política defendiendo una ideología desde que tenía 14 años. Se puede decir que Tony Barrios es seccionalero, digamos. No milité mucho en seccionales, sino que lo hice un poco a nivel estudiantil, otro poco a nivel universitario. Después me llamé a una pausa porque estaba en la carrera policial, ¿verdad? Y después al salir de la carrera policial sí ya entré a pugnar un cargo como senador en la lista de José Alberto Alderete cuando la senadora Blanca Ovelar era la candidata a presidenta de la República. A ver, ministro, ¿usted deja el cargo cuándo? ¿El 17? No, yo dejo el cargo entre el 20 y el 22, ¿verdad? El 19 es viernes, probablemente la renuncia la vamos a elaborar el mismo viernes de noche, el presidente lo va a aceptar, me imagino, el lunes a primera hora o lo hará el fin de semana, conversaremos porque también seguramente me va a convocar cuando él elija al nuevo ministro a su residencia para saber y yo darle un pantallazo de qué puede encontrar dentro de toda la administración, porque es bastante compleja la administración de salud pública.
Hoy estamos inmersos en un pequeño problema también con unos salarios que no corresponden o no se ajustan a una realidad que lleve a que el salario sea equitativo, sino que al contrario genera mucha discordia porque existen salarios que no son equitativos con el resto. Entonces eso genera un movimiento sindical bastante fuerte con el cual estamos conversando justamente porque esa inequidad no la hizo el Ejecutivo, no la hizo el ministro, sino que vino del Parlamento, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos en ese sentido nada que ver, pero sí queremos colaborar para que el impacto no sea tan fuerte. Yo he dado declaraciones a ese respecto cuando me preguntaron por los aumentos en CENEPA y lo dije que estaban hechos totalmente en forma equivocada, inconsulta. Existen aumentos desmedidos, existen personas que ocupan esos cargos administrativos y personas que no ocupan cargos administrativos pero que están ahí, que van a ser premiados y algunos fueron inclusive imputados cuando nosotros llegamos en el 2013 e intervenimos muy fuertes en CENEPA por una cantidad de gastos que existían en esa época en combustible, en viáticos, en talleres, por vehículos que estaban sobre tacos y figuraban como que funcionaban. Entonces yo me comprometí con un grupo sindical indignado del mismo CENEPA y me comprometo delante de los mismos funcionarios de salud pública a tratar que esos aumentos que ya están dispuestos por ley y lo tenemos que cumplir, no vayan a personas que no se merezcan. Dentro de esa inequidad haremos lo que se puede, ¿verdad? ¿Cómo dejas, ministro, el Ministerio de Salud en estos 4 años y meses? ¿Cómo le dejas al que va a venir a reemplazarte? Y mira, le dejo, si yo estoy volviendo al 2013 cuando ingresé a la salud pública, cuando el ministerio tenía salarios atrasados de 6 meses, tenía parques sanitarios desabastecidos, sin medicamentos, sin insumos, sin combustible, sin alimentos, sin ambulancias, con un requerimiento diario y una cantidad de faltas con respecto a recursos humanos en los hospitales, con una epidemia brutal de dengue. En el 2013 fue el número de muertos más grande que existía, 256, y un incendio al llegar a decirme no hay combustible para fumigar, para mover los móviles de CENEPA, realmente muy, muy difícil. Lo fuimos superando. Yo creo que en este momento el que ocupe la cartera de salud pública va a encontrar administrativamente ordenada, va a encontrar medicamentos, va a encontrar insumos, va a encontrar servicios con muchos beneficios que no lo tenían antes. O sea, veo yo que su ingreso va a ser bastante favorable y tranquilo, también en un ambiente sindical que, a no ser por estos desajustes que están ocurriendo, también muy tranquilo. Yo tengo una conversación y convivencia con los sindicatos muy buena. Soy, creo que, el ministro que menos huelga ha tenido en toda su administración, y soy uno de los ministros, como ellos mismos lo dicen, uno de los pocos que pudo ir al Hospital Nacional sin ser echado. Yo he visitado el Hospital Nacional en repetidas veces y siempre he sido muy bien recibido y he trabajado muy bien con la gente del Hospital Nacional, llámese funcionarios normales, sindicalizados o con el mismo director que independientemente a eso el director tiene como un vuelo propio. Doctor Barrios, apenas 6% de la cobertura de salud está en manos del sector privado. El resto es IPS y el Ministerio de Salud Pública. Caramba, es muy duro ser pobre en este país, doctor. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, usted, Torres o yo, digamos, tenemos la desgracia de caer enfermos y terminar en un hospital. ¿Qué es lo que se necesita aquí para llegar a tener hospitales decentes en todos los sentidos? Y que no falte un ventilador, que digamos que sea un lugar apacible, ir a enfermarse, o por qué no, esperar la muerte en situaciones difíciles. ¿Qué es lo que falta? ¿Dinero? Para dar ese paso nomás de calidad en la salud pública, doctor? Bueno, nosotros tenemos que ir apuntando exactamente a lo que decís. Si hay un lamento, que yo lo tuve en mis 4 años, en 55 meses de gestión, fue, y lo he dicho repetidas veces, que a mí lo que me saca el sueño en salud pública es la infraestructura. La infraestructura es tremendamente pobre. Tenemos que reconocer que no tenemos hospitales importantes desde hace 30 años
y los hospitales que fueron construidos en esa época están algunos en muy mal estado, otros hemos refuncionalizado, o sea, muchos hemos refuncionalizado y hemos levantado ese hospital, uno de ellos el Hospital Nacional, el cual le hemos dado tiempo, le hemos dado cariño, y ese hospital es hoy un hospital diferente. Lo mismo lo hemos hecho con el Hospital del Cáncer, lo mismo lo estamos haciendo con el Hospital de Trauma, lo mismo lo hicimos en Villa Elisa, lo mismo lo hicimos con el Hospital de Quemado, o sea, hemos trabajado muchísimo. Y si yo siempre recalco lo siguiente, lo hicimos con el mismo presupuesto. Es el mismo presupuesto que manejaron ministros anteriores del 2012. Porcentualmente. No, es el mismo, el número es 800 y 800. Hasta ahora es así mismo, ¿verdad? Que hubo una reingeniería, hubo una administración que se puso la camiseta y empezó a ver cómo utilizar mejor ese presupuesto de salud pública. A tu pregunta, ¿qué hay que hacer? Mi sueño es y sigue siendo, y una de las cosas que yo conversaba con el candidato de nuestro movimiento, Santi Peña, era de que, porque él me había insinuado, ¿vos te gustaría salir de la lista del Senado e ir de vuelta al Ministerio de Salud? A mí me gusta trabajar. A mí me podés poner de chofer, a mí me va a gustar y lo voy a hacer con pasión. Me podés poner de portero, lo voy a hacer con pasión. Y si me pones o si me ofrecen, con mucho gusto, si existen las condiciones para trabajar. Yo lo único que quiero es el compromiso de parte tuya de que me vas a hacer 10 hospitales. 10 hospitales en 10 cabeceras departamentales que son tremendamente necesarios para cambiar la historia. Y en esos 10 hospitales vamos a volcar lo que tenemos de recursos humanos, lo que tenemos de equipamiento, y vamos a empezar a trabajar para ir creciendo en recursos humanos, que también es otro problema de salud pública. Sí hace falta, para tener ya una atención de mejor calidad y digna para la gente, el hecho de tener un lugar o un espacio mejor. Hoy en día somos de repente criticados por tapas de diario, periodistas que van a una urgencia, que es una habitación de hace 30 años, que era para un barrio de 1000 personas, hoy en ese barrio viven 25, y esa urgencia se satura con 30 personas. Entonces colapsa, dice, no colapsa nada, colapsa la pieza que es pequeña, ¿verdad? Pero no colapsa nada, pero es lo que aparece, y entonces la gente se empieza a sentar en el banco, otro en la silla, otro en la camilla, y crea realmente un aspecto bastante desagradable. Dentro de lo que conversaste con respecto a la partición de servicios que tenemos en esta salud, que es fraccionada, porque nuestra salud está fraccionada en varias partes, más o menos el 75% corresponde a la salud pública. El 18%, a su ministerio. A mi ministerio. El 18 al 20% hoy a la seguridad social, ¿verdad? El resto se reparten entre el servicio privado, que puede oscilar entre el 4 al 6%, el hospital de clínicas, el hospital policial y el hospital militar, ¿verdad? Así que la mayor parte de la cobertura la tenemos entre el IPS y el Ministerio de Salud. Doctor Barrios, siguiendo con este análisis que está haciendo usted, es una utopía, más allá de las obligaciones constitucionales y legales, es una utopía la salud pública gratuita. ¿Alguna vez se va a poder, digamos, cumplir fielmente? ¿Se solucionan los problemas, doctor? Yo creo que usted me está entendiendo. El problema es que uno se va, sí, te solucionan, pero pasás eso que acaba de escribir. Lo de la salud pública gratuita es, como bien lo decís vos, una utopía que nos vendieron y le instalaron a muchos. A mí nunca me instalaron eso, ¿verdad? Yo siempre sabía que eso era imposible, porque tenemos hospitales que hoy están mucho mejor y en esa época estaban aún mucho peor. Tenemos mucho mayor inversión en medicamentos. En esa época no existía inversión en medicamentos suficiente para dar cobertura, pero instalaron, hicieron una buena comunicación. Entonces, ¿cómo era gratis? ¿Qué era gratis si no había nada? ¿Verdad? Entonces, pero instalaron, ¿verdad? Es muy difícil hablar de una salud pública gratuita con esta carga, con esta cultura impositiva del paraguayo. No es la carga impositiva, sino la cultura impositiva del paraguayo, que lo único que quiere o busca es eludir y pagar cada vez menos impuestos. Y después exige. Y vos, para exigir, tenés que pagar, tenés que honrar y tenés que ser honesto en tu declaración para que el Estado, o en este caso el gobierno, pueda percibir el impuesto y poder invertir. Es muy poco que el 30% nada más de la población paraguaya sea aportante de impuestos. Es muy poco, tremendamente baja
es nuestra cultura impositiva y los paraguayos tenemos que cambiar si queremos existir. Podemos mejorar. Hay muchas cosas que podemos hacer mejor, nos falta muchísimo aún en salud pública y nos va a seguir faltando, pero tenemos que apostar a un país diferente, a un país que pague sus impuestos para que eso sea devuelto con servicios. Yo le he comentado a Jorge, y no sé si le quedó bien claro, que una de mis posturas parlamentarias sería la posibilidad de buscar que el presupuesto de salud pública sea garantizado por el Tesoro Público, ¿verdad? Eso no es un invento de Tony Barrios, eso es algo que lo hacen países grandes como el mismo Brasil. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés presupuestado 850 millones de dólares, 850 millones de dólares, si el fisco no te da, te lo da el Tesoro Público. Entonces podés hacer planes como corresponde. Acá vos estás con el Jesús en la boca, sabes perfectamente que enero, febrero y marzo son meses prácticamente muertos porque la recaudación impositiva es bajísima, el plan financiero te ajusta, entonces tu desembolso presupuestario es casi nada, no le podés pagar las cuentas a lo que le debes, no podés hacer una cantidad de cosas, entonces pasás 3 meses bastante difíciles, ¿verdad? A partir de abril más o menos empieza a funcionar la maquinaria y bueno, lo tenés bien la maquinaria de acuerdo a cómo está el país hasta diciembre. Y de vuelta el mismo tenor con el plan financiero te regulan, nunca podés ejecutar el 100% de tu presupuesto porque no existe la disponibilidad o la plata en caja. Salud pública, si vos le das 1.500 millones de dólares de presupuesto, te consume todo. Pero te va a consumir todo, Tengo que ir a la pausa, ese es un lindo tema para que lo plantee si llega en el Senado. Claro que sí. Bueno, vamos a la pausa, a la vuelta seguimos charlando con el ministro de Salud, Antonio Barrios. Continuamos haciendo cara o cruz y vamos a ver qué es lo que ha respondido o cómo ha evaluado la gente que nos acompaña a través de redes sociales. Recordamos que esta encuesta es exclusivamente realizada en Twitter y el 57% califica como pésima la gestión del ministro de Salud, Antonio Barrios, el 21% considera que es regular y el 11% consideran que es buena y también un 11% que es excelente. Este es el resultado, por lo menos de lo que se desprende en Twitter. La gente no está muy satisfecha con lo que ha sido la gestión de Antonio Barrios. Pueden seguir respondiendo, la cuenta es @caraocruzpy y el hashtag es COCPY. Perdón, un 43% para un funcionario público, un récord, es positivo. Es muchísimo. Sí. Y hay también un 11% ahí de excelente, entre paréntesis. No, y 43% de aceptación, Sí. ¿verdad? A mí me sorprende, la verdad que... Y en un área tan sensible como es la salud, ¿verdad? Sí. Sí. No, aplazado no está. Pero... A ver, ministro, acá me dice Daniel Rolón, por favor pregúntenle sobre este tema al ministro. Por tercera vez ahora en IPS nos confirma que se hace pasar la intervención de mi padre del 12 al 15 y nos dicen que no hay materiales y él está deambulando de pasillo en pasillo. Una serie de situaciones que vi que desde hace 3 días este hombre está con este problema de su padre en IPS con una fotografía. ¿Cómo se llama el señor? Daniel Rolón es el que postea, no tengo el nombre del señor. Twitter. Que es su papá, ¿verdad? El que está en esta situación, IPS. Bueno, a Daniel Rolón le voy a explicar lo siguiente. Lastimosamente, el Instituto de Previsión Social no está dentro del ejido de la salud pública, es totalmente independiente, es un ente autárquico, pero es un compañero de trabajo de la salud pública. Daniel, voy a tomar tus datos, voy a ver qué se puede hacer con tu papá y si no se puede en el Instituto de Previsión Social te vamos a recomendar que te vayas en algún servicio de salud pública, pero vamos a solucionar el problema de tu papá. Y voy a hablar con las autoridades del IPS a preguntarle si es cierto, porque muchas veces ocurren que los mismos funcionarios son los que bloquean y no son ni los médicos especialistas ni las autoridades y no saben de que le están chuleando, como se dice vulgarmente, a un paciente. Así que me voy a ocupar personalmente de tu pedido con mucho gusto. Ahora, doctor Antonio Barrios, suena como ridículo que el ministro de Salud no tenga ascendencia en un organigrama sobre el IPS, más allá de la situación autárquica del IPS, pero finalmente mi seguro, el IPS, es administrado por el Estado. No,
tiene injerencia en el sentido que lo puedo intervenir, lo puedo clausurar, en ese sentido, pero no en la parte administrativa, Claro. no en la parte de gerenciamiento, que esto es gerenciamiento. Esto que se está quejando el ciudadano es el gerenciamiento, es la falta de planificación que existe para programar cirugías de largo plazo, o cirugías programadas le llamamos nosotros a esto, ¿verdad? Entonces no sé qué es lo que está ocurriendo, por eso no le puedo dar una respuesta. Claro. ¿Verdad? Pero claramente eso es cosa del IPS. Eso es del Instituto de Previsión Social y es un problema de gerenciamiento interno de su mismo hospital. Me imagino que debe ser una cirugía compleja del hospital central del IPS, pero Jorge me va a pasar sus datos, Sí. o si a Jorge le envía algún mensaje con su número de teléfono, vamos a tratar de solucionar el problema. Claro, porque al final de cuentas, doctor... No, al final del cuenta, la salud es única, ¿verdad? Sí. Mucho de lo que la gente se queja es sin entender de que yo no puedo intervenir en el hospital de clínicas que está desabastecido hace casi un año, al cual el Ministerio de Salud se pasa proveyéndole medicamentos e insumos de alto costo inclusive. Lo mismo ocurre con el Instituto de Previsión Social cuando tiene algún tipo de deficiencia en materiales o insumos, ¿verdad? Eso es lo que puede hacer... Vamos a aclararle allí, doctor. Sí. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción es la que administra el hospital de clínicas. Así mismo es. Ok. Y tiene, Para aclarar nomás. no para aclarar, y tiene presupuesto propio, ¿verdad? Entonces, cuando falta algo, hay que ver qué está pasando con sus procesos, con sus licitaciones, con su desembolso, o sea, hay que meterse en la parte administrativa, ¿verdad? Por eso uno de los grandes proyectos que existe o que existe en carpeta del proyecto de Santi Peña era justamente la unificación de los servicios, ¿verdad? Y la administración centralizada de los presupuestos de esos servicios. ¿Qué pasa, Clary y Jorge, para que ustedes entiendan? No es lo mismo comprar 10 copas que comprar 1000 copas. Si yo necesito medicamentos, que son los mismos que usamos, IPS, ¿cómo se llama? Universidad Nacional, Hospital de Clínica y Ministerio de Salud, ¿por qué IPS compraría 30 a 1000? Yo compraría 50 a 950 guaraníes y el otro compraría a 2000 guaraníes porque compra menos cantidad, que sería la Universidad Nacional. Es lógico pensar que comprando un volumen mayor y distribuyéndonos entre nosotros, eso sea de un costo inferior, ¿verdad? Entonces, todo eso formaba parte de una reforma que ojalá se pueda llevar a cabo, que yo lo trataría, si llego a tener la suerte de ser parlamentario, lo trataría de llevar con proyectos de leyes para un cambio definitivamente de lo que es el sistema de salud. Una especie de Central Nacional de Salud. Y te voy a decir una cosa, ¿cuál es el problema? Porque lo hice yo estando en el IPS, porque a mí me ocupo la administración del IPS, también la administración del Ministerio de Salud. Pero cuando va un ciudadano cualquiera al Instituto de Previsión Social no puede ser atendido, porque por ley tiene que ser atendido solamente el asegurado. Sin embargo, yo recibo un 30 a 40% de pacientes del IPS en mis terapias, en mi consultorio para proveer medicamentos para la diabetes, y yo no puedo tener un retorno en ese sentido del Instituto de Previsión Social. Claro. O sea, hay algo que no funciona, porque ellos tienen presupuesto propio, son un ente con muchos medios, podía devolver esa parte a la salud pública. Lo hicimos con Benigno López, con convenios, y los convenios de contraprestación lo estamos llevando a cabo, que lo tenemos que ampliar o lo deberían ampliar ya los que vienen en sucesivo para seguir en ese caso. Yo le doy medicamentos hoy al IPS, lo que pueden documentar, hay muchísimos que no se documentan, pero lo que se documentan ellos me piden, yo le doy y ellos me devuelven los medicamentos de la misma calidad, o si no, devuelven en dinero al Fondo de Medicamentos de Salud Pública para que Salud Pública pueda redireccionar esos fondos. O sea, lo hemos trabajado ya en el gobierno del presidente Cartes de esa manera, pero yo creo que eso lo deberíamos hacer en forma general. Y ver qué está pasando en clínicas con su presupuesto, ¿verdad? Porque están padeciendo las 1001 los médicos del hospital de clínica por falta de todo, de lo cual el Ministerio de Salud nada más puede hacer es colaborar con ellos como lo hago, ¿verdad? A ver, ministro, recién mencionó usted que en estos 4 años, de todas las cosas que hicieron, lo que se hicieron en su administración, lo hicieron prácticamente con el mismo presupuesto. Me preguntan acá, ¿quién lo va a reemplazar, suceder en el cargo ahora, entre el 20 y el 22, cuando presente su renuncia? ¿No será que se va a encontrar con una cantidad de deudas
como usted encontró cuando asumió la cartera de salud? Digo, porque no puede endeudarse para hacer frente a todos los problemas, pero el que viene después se queda con toda esa carga. Se va a encontrar con una gran cantidad de deuda. Claro que se va a encontrar. El arte del administrador es justamente eso, saber conciliar con sus acreedores, saber manejar la deuda pública, porque la deuda pública en salud existe. Los presupuestos, las licitaciones son plurianuales, o sea, llevan en el pago varios tiempos y siempre hay un remanente de ejercicios anteriores de deudas impagas. Claro que se va a encontrar. Y él va a saber, porque la persona que viene va a tener el diagnóstico y lo va a aceptar el cargo de acuerdo a cómo crea que lo pueda manejar, ¿verdad? Va a tener que tener, como yo lo tengo, es una gran fortaleza administrativa. Va a tener que tener confianza en sus administradores para poder sobrellevar lo que le queda gran parte del año, ¿verdad? Bueno, antes de irnos, temas políticos. ¿Usted tiene relación con Marito Abdo? ¿Hablan, no hablan? No, yo particularmente con Marito tenía antes de las elecciones, sí, una relación afable, ¿verdad? Desde que estuvimos enfrentados en movimientos diferentes, no tengo ningún cruce y su hermano es muy amigo mío. Benigno sí es muy amigo mío. ¿Verdad? Ah, ok. Bueno, pero con Marito, no es cara de perro tampoco, porque no tengo por qué tener cara de perro. Tenemos que reconocer nosotros los colorados que de las 6 boletas que habían, en la boleta más importante, que era candidato a presidente, ganó Colorado Añetete. Nosotros hemos ganado en las 5 boletas anteriores, pero ganó y se merece todo el respeto y se merece todo el apoyo, porque nosotros queremos que esto siga siendo un gobierno colorado, ¿verdad? Bueno, ¿quién va a ser su sucesor, verdad? La pregunta. Bueno, ¿quién va a ser mi sucesor? El señor presidente lo tiene que decidir, ¿verdad? Yo lo que puedo hacer es, cuando el presidente decida quién va a sucederme en la cartera, es acercarme, ofrecerle mi asesoría, decirle, mira, el ministerio tiene estos problemas que son difíciles de resolver, tenés que sostener este sistema que nosotros lo llevamos llevando de esta manera, le darle algunos consejos y algunos ítems para que no entre totalmente desnudo como cuando yo entré. Tenía yo el diagnóstico que estaba mal, pero no sabía que estaba tan mal, ¿verdad? El doctor Pipo Alfonso, senador, que quedó un poco rezagado en la lista, puede ser un candidato natural, digamos, para... Y hay que evaluar el perfil de Pipo, un perfil muy interesante tiene Pipo, pero hoy está ocupando una banca que es muy importante para la defensa de los proyectos del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces hay que ver. Hay una lista que el presidente tiene que analizar y el presidente tiene que decidir. ¿La lista la hizo usted? No, yo le puedo sugerir al presidente, decirle mi parecer, pero el presidente, por supuesto, él es presidente de la República, no va a estar consultando con un secretario de Estado cuando toma una decisión. Tony Barrios. Sí. Usted no es un secretario solamente, usted es un amigo personalísimo del presidente de la República. Yo puedo darle algunas referencias de las personas y lo que yo pienso sobre su perfil, pero hasta ahí, Clary, acordate que la responsabilidad total la tiene el presidente y el presidente tiene que seguir gobernando lo más tranquilo posible. Tenemos que ayudarle todos. Salud Pública va a pasar por esta inequidad, vamos a llamarle inequidad, que produjo el presupuesto aprobado por los parlamentarios en Salud Pública. Va a traer meses muy duros dentro de la salud pública, porque es una cosa de muy difícil solución. Después del 22, por último, nos vamos al corte. ¿Va a dormir tranquilo? ¿A qué se va a dedicar? ¿Se va de vacaciones? ¿Ya tiene una agenda? ¿Va a trabajar al lado del presidente para hacer campaña por la senaduría? Nosotros tenemos las características y nos parecemos en ese sentido mucho con el señor presidente. Creo que no existe en nuestra agenda la palabra vacaciones, no existe la palabra descanso. A veces nos tomamos un fin de semana para hacer algunas que otras cosas. Voy a seguir trabajando al lado del señor presidente, vamos a trabajar fuerte en Honor Colorado para fortalecer las candidaturas, porque Honor Colorado tiene la gran mayoría de todas las candidaturas, tanto del Senado. Le dijo Jorge, después del 22 de abril. Después del 22 de abril voy a tener 2 meses de estar cerca del señor presidente, más cerca aún, y para acompañarle en su gestión. ¿Qué es lo que hacen tanto ustedes tan cerca?
No sé, pues después lo más cerca, más cerca. No, y más cerca aún en el sentido de estar más tiempo, ¿verdad? Bueno. Porque durante todos estos 4 años yo he tenido poco tiempo para estar en contacto con el señor presidente. Recién ahora estamos con la campaña política, de vuelta a estar mucho tiempo, ¿verdad? ¿Dónde se conocieron ustedes con el presidente? En el Colegio Cristo Rey. Mira. ¿Por qué esta pregunta casi íntima sería? No, porque quería saber, yo sabía la respuesta, pero pregunto para que la gente sepa, pero por Dios. Bueno, nos vamos a la vuelta de la pausa. El diputado Hugo Rubín con nosotros. Le despedimos al ministro Antonio Barrios. Muchísimas gracias por darme de vuelta la oportunidad de venir a conversar. Yo te quiero invitar, Clary y Jorge. Yo voy a tener un balance de gestión el día 18, que va a ser un balance de gestión atípico, que no lo va a dar el ministro solamente. El ministro va a dar la apertura y va a dar el cierre. Lo van a hacer los verdaderos actores y los que están al frente de los hospitales. Y van a comentar todos sus logros, cómo encontraron y qué fueron haciendo, o qué fuimos haciendo, porque somos un equipo en esto. Va a ser un balance de gestión que va a durar mucho tiempo. Va a llevar, yo estimo que aproximadamente 3 horas, porque todos quieren dar su versión. Justamente por esto. ¿Dónde va a ser esto? Porque en el Crown va a ser. Esto que la gente confunde, esto que la gente dice, que esto no hay, que esto, aquello no hay, para que la gente sepa desde el lado administrativo, del lado gerencial, cómo nosotros vivimos y cómo nosotros conseguimos. Te voy a decir nomás una cosa que la gente no aprecia. Ingresa el gobierno de Barrios al Ministerio de Salud 256 muertes por dengue. 2017, 0 muertes por dengue. 98% menos de infestación de dengue. 99,5% de dengue grave. Ese detalle nomás te estoy dando. Bueno, doctor, ya viene su colega, el senador, en situación de espera, Hugo Rubín. Ya venimos. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Y la nota negra de la semana sin dudas corresponde a la noticia del hallazgo de los restos óseos del colono menonita Abraham Fer. Luego de más de 800 días de incertidumbre, principalmente para la familia, se confirmó que el cuerpo hallado esta semana, por indicaciones del grupo criminal EPP, efectivamente corresponde al colono menonita. El Ministerio Público confirmó que en un 90% los restos óseos encontrados corresponden al colono menonita Abraham Fer, quien fuera secuestrado el 8 de agosto de 2015. El médico forense Pablo Lemir aclaró que una confirmación del 100% sería imposible, pero los análisis de la dentadura y reconocimiento de objetos por parte de familiares como ropa, pelos, atuendos, zapato, entre otros, confirman que se trata de Fer. El médico forense informó que ya fueron tomadas las muestras de fluidos de los padres para la comparación de ADN. Si bien será imposible determinar la causa exacta de la muerte, se descarta que el fallecimiento haya sido por heridas de bala, arma blanca o tortura. Confirmamos que se trata, desde el punto de vista científico, en un 80-90% del cuerpo de Abraham Fer. Tiene las características antropológicas correspondientes a la raza caucásica. La estatura estimada es concordante con la que nos dieron la familia en este momento, esta mañana. El peso estimado también, la talla de la ropa también es concordante. Con relación a la pregunta específica, no podemos determinar en un 100% de qué murió. Ahora bien, lo que sí podemos determinar es de qué no murió. No muere de disparo de arma de fuego, no muere por herida de arma blanca, no muere por torturas o por ataduras o por ese tipo de cosas. Los agentes de seguridad hallaron el cuerpo siguiendo las indicaciones dadas por el EPP a través de panfletos que detallaban la ubicación del colono menonita. Los restos estaban enterrados en una fosa, ubicada en un monte, a solo unos 10 kilómetros del lugar de donde había sido secuestrado en la estancia San Eduardo, en el distrito de Tacuatí, San Pedro, en el límite de las colonias menonitas Manitoba y Santa Clara.
Se presume que el cuerpo lleva 1 o 2 años en el lugar. Abraham Fer fue secuestrado por el EPP el 8 de agosto de 2015 de su chacra ubicada en Tacuatí, San Pedro, donde se encontraba cosechando maíz junto a otros trabajadores. Y siempre que se habla de este tema, se habla de la falta de inteligencia o de que falta un mayor trabajo de inteligencia. Nuestro país cuenta con una Secretaría Nacional de Inteligencia aprobada por ley, pero que sin embargo no tiene presupuesto. Y la consulta de esta noche es al respecto y te preguntamos a vos, ¿por qué crees que no le han asignado hasta ahora los recursos correspondientes a la Secretaría de Inteligencia? Opción A, porque no hay recursos. Opción B, porque no es de interés. O opción C, porque no serviría de nada. La respuesta pueden ya enviarla también ahora. La cuenta es @CaraoCruzPY y el hashtag COCPY. Diputado Hugo Rubín, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, futuro diputado Clary. Buenas noches, Mariana. Buenas noches a la audiencia. Estaba leyendo justamente acá en archivo. 24 de diciembre de 2014, Gobierno de Cartes crea la primera Agencia Nacional de Inteligencia de Paraguay y todos estábamos celebrando, dijimos esto va a funcionar, lo que hace falta ante esto que veíamos este informe de nuestra compañera Mariana, lo que pasó el fin de semana, no funciona la inteligencia, el Departamento de Inteligencia. ¿Por qué esto no prosperó? Se promulgó la ley y quedó allí, no, sin presupuesto, sin funcionamiento. Es muy curioso el tema porque de hecho incluso yo había presentado un proyecto de ampliación presupuestaria para que se le pueda dotar de un presupuesto a esta secretaría y no corrió buena suerte porque el propio de entonces ministro de Hacienda, que era Santiago Peña, había dicho que no estaba dentro de las prioridades. Una de las cosas que pienso en su momento, a mí me habían hablado de una influencia supuestamente extranjera en que mejor fortalecer lo que era la inteligencia de la policía, como que entró como un gol el que se haya promulgado esa ley cuando en realidad no había un interés desde un principio y como tuvo mucha prensa se terminó aprobando, se terminó promulgando, pero nunca fue la intención ponerla en práctica. Pero también yo me pongo en el lugar de la persona que quiera asumir, primero el presidente que se decida a crear esta secretaría, o sea, a hacerla funcionar, y por otro lado también la persona que asuma el cargo de secretario. ¿Qué pasa cuando la persona asuma y pasen unos meses y no le liberen a los secuestrados del EPP o como es natural, porque es inminente que puede volver a ocurrir algún hecho relacionado con los grupos criminales brasileños, como ya pasó acá, el primer comando capital y otras cosas? O sea, no es fácil quien quiera asumir ni quien quiera crear, porque se ha creado demasiada expectativa y los propios medios de comunicación van a estar apurando y a lo mejor se cree que al día siguiente ya termina el EPP y ya se le mete a la cárcel a todos los miembros del crimen organizado, y no va a ser así. Claro, porque aparte justamente la motivación cuando presentaste este proyecto de ley, o una de ellas por lo menos, era de que cada dependencia tenía su propia inteligencia, la policía, las Fuerzas Armadas, la Senat, desde el mismo Ministerio del Interior, y uno presume que lo lógico es centralizar todo eso. Claro, esa era la idea, de hecho por eso se crea el Sistema Nacional de Inteligencia y la Secretaría Nacional de Inteligencia. Cada inteligencia que ya existe no iba a desaparecer, al contrario, se iba a fortalecer, porque la Secretaría de Inteligencia no iba a tener operativos, no iba a tener agentes de campo, no iba a tener gente recorriendo, lo que iba a tener es analistas y especialistas en eso, y lo que iba a hacerse era fortalecer la inteligencia militar, la inteligencia de la policía, de la Senat, de la CEPRELAD. Lastimosamente incluso del proyecto se le sacó al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es una locura porque el Ministerio de Relaciones Exteriores en cualquier sistema de inteligencia tiene que estar, y se sacó, no se incluyó. Y bueno, esta secretaría lo que tenía que hacer es, hay ciertos niveles de a qué tipo de acceso, al acceso a qué tipo de información se tiene. Por ejemplo, en CEPRELAD, la máxima autoridad tenía que compartir toda la información que tiene con la Secretaría de Inteligencia, lo cual no quiere decir que tenga que compartir con Senat, por ejemplo, porque de repente es bueno que entre ellos ciertas cosas no sepan, pero tiene que estar una cabeza que sea la que recoja y analice todo, porque sumando datos, tomé como ejemplo la Senat, y sumando datos de CEPRELAD por separado, se puede llegar a un análisis
de ver que hay cierto movimiento y llegar a ciertas conclusiones de lo que se puede hacer. La Secretaría de Inteligencia es urgente, no es cierto que no hay presupuesto, porque hay presupuesto, que solamente hay que hacer una especie de reingeniería financiera. Claro. Lo que falta es la voluntad de que se cree y a ver quién se anima a asumir ese cargo. Cuando, a ver, diputado Hugo Rubín, cuando hablas de quién se anima a asumir ese cargo, y por eso efectivamente dinero se puede conseguir, cualquier Estado decente tiene una Secretaría de Inteligencia. Me imagino que ese miedo en vos, en mí, en cualquier ciudadano, subyace en aquel antecedente del piraguereato, ¿verdad? En que se use información clasificada para extorsionar, para chantajear, para humillar. Lamentablemente en este país se utilizaron ciertas oficinas públicas como la pieza del fondo, es decir, saquemos el material que nos interesa y guacheemos a esta persona. Ese siempre es el miedo cuando hablamos de oficinas de inteligencia. Sin embargo, insisto en esto, cualquier Estado sensato y bien formado tiene una oficina central de inteligencia. Aquí nadie, me parece que la responsabilidad política de darle la plata a esta oficina es lo que está fallando. Viene también por el miedo que vos mencionabas del piraguereato. También viene por experiencias de otros países que nosotros muchas veces, por los errores que se cometen en la Argentina, no queremos caer en eso. Y en la Argentina vimos las cosas en las que estuvo implicada la inteligencia, el caso Nisman y otros casos más donde por eso se le tiene miedo. Sin embargo, en general, sí o sí tiene que haber un sistema de inteligencia. Y siempre repito que el sistema de inteligencia no solamente, o la Secretaría de Inteligencia, no solamente tiene que ver con el EPP o el Primer Comando Capital, sino con un montón de otras situaciones, desde sequías a inundaciones, desde el regreso de los compatriotas de otros países, desde tendencias, enfermedades, o sea, muy amplio lo que tiene que hacer. Redes sociales. En todo tiene que estar. Y sin embargo vemos que no se quiere hacer. Otra de las teorías que se tiene es que si se crea la Secretaría de Inteligencia hay demasiada gente implicada de todos los sectores y cuando se empieza a investigar, por ejemplo, el contrabando o el narcotráfico o las relaciones que pueda tener el EPP con el narcotráfico o con el crimen organizado, va a haber mucha gente que está en la policía o que está en la política cuyos nombres se van a conocer y claro, que por eso no se trabaja en eso. A ver, Hugo, mencionaste una cuestión, pues está fascinante esto. Debemos recordar que el diputado Hugo Rubín es el proyectista de la creación de esta Agencia Nacional de Inteligencia. Sí. Quiero mencionar esto de tus palabras. Los analistas, y vamos a poner un ejemplo, y cómo trabajan en conjunto, digamos, todas las oficinas, relaciones exteriores, migraciones, policía, sí, aduanas, etc. 30 ciudadanos colombianos, por poner un ejemplo, ingresan en 40 días al país. Todos son de la misma ciudad, todos tienen entre 30 y 40 años, todos son solteros, ingresaron al país por distintos puntos migratorios. Un analista no puede dejar pasar ese dato y dice, espera un ratito, acá vinieron 40 colombianos de entre 30 y 40 años, ingresaron en 40 días al país por distintos puntos fronterizos, todos por tierra. Qué llamativo. Ese es el trabajo del analista que tiene que hacer, sí, y comenzar a hurgar esa pequeña pista que en un país gobernado por aficionados pasa desapercibido, pero en un país serio eso no pasa desapercibido. Eso tiene que ser una de nuestras ventajas justamente, ya que se supone que somos pequeños, que en realidad es relativo lo del tamaño si comparamos con países de Europa. Tenemos poca población, somos un país mediterráneo, se supone que tiene que ser más fácil el control de lo que va a ocurrir sin caer en la historia del gran hermano ni nada por el estilo, pero al contrario, nosotros bien organizada nuestra frontera, bien cruzados los datos como vos estabas mencionando, por ejemplo también en los aeropuertos, en los ingresos, gente que reiteradamente, por ejemplo, viene con dinero o que viene con otros bienes. El trabajo es el análisis el que tenía que haber hecho la Secretaría de Inteligencia. Sin molestar al ciudadano común. Sin molestar al ciudadano común. Incluso está contemplado el tema de las escuchas telefónicas que hace poco
tanto se está hablando. Se supone que no tenemos inteligencia y hay unas escuchas telefónicas donde gente del primer círculo más cercano del presidente era la que estaba siendo espiada y se escuchaba, porque normalmente se le tiene miedo a la Secretaría de Inteligencia porque se dice es el presidente el que va a usar para espiarle a sus detractores, a sus enemigos. Acá se demostró totalmente lo contrario, o sea que ahí no sé dónde puede haber miedo. Y segundo también el tema de que en este proyecto, que ya es ley en general, no se puede hacer una escucha así nomás a la gente. Hay que tener una orden judicial, el pedido de la fiscalía, o sea, hay todo un proceso. Se tiene que fundamentar una escucha. Una escucha se tiene que buscar en la razón y se tiene que haber pruebas contundentes. No es así nomás que puede llegar a ocurrir. Y tampoco, insisto, la Secretaría de Inteligencia va a tener agentes así tipo James Bond y son los que van a tener personas que irían a rescatar a las personas secuestradas. Eso no entra dentro de lo que hace la Secretaría de Inteligencia. La Secretaría de Inteligencia lo que tiene que hacer es juntar la información y decirle a las fuerzas de tarea conjunta, están en esta parte, en este lugar, en este horario, te conviene actuar de esta manera y de tal forma. Ese tipo de cosas, para eso está la Secretaría de Inteligencia. Claro, y ahí cuando se habla del presupuesto, estábamos viendo 2017, 23 millones de dólares para la Fuerza de Tarea Conjunta, que se decía que en realidad, yo hacía referencia que he hablado con gente que está allí en el campo de batalla, y decía, toda esa plata nosotros no vemos. Me mostraba su notebook de hace 5 años atrás que ni siquiera podía tener el programa de Google Earth, ¿verdad? Entonces, una cuestión básica. Ahora este año se definió presupuesto único para la Fuerza de Tarea Conjunta, 15 millones de dólares. Pero me decía este oficial de la FTC, la clave en la tarea que le recomendaron los propios colombianos que están brindando asesoría, esto es público, no estoy revelando nada nuevo ni fuera de lugar, es trabajar con el tema de inteligencia. Y esa es la parte, porque esta gente, estos asesinos, delincuentes llamados del EPP, en realidad están operando por células y tienen un nivel de adiestramiento que les está funcionando, por eso tenemos estos resultados. Y cómo nosotros de este lado no estamos apostando, enfocándonos en una cuestión que hasta parece elemental y básica, ¿verdad? Como es el tema de inteligencia, Hugo. Lo curioso o lo que a esta altura de los años que han pasado en la existencia, tendría que haber habido un infiltrado ya dentro de lo que es el EPP, por ejemplo. Eso hace rato ya tendría que haber un infiltrado, porque por el transcurso del tiempo, porque de eso se trata. Así como te juega en contra, por lo menos para el tema de la investigación, es con el transcurso del tiempo de ganarse la confianza para que pueda estar, y eso ya tendría que haber habido. Y yo creo que en este caso los infiltrados están al revés. Los infiltrados del EPP están en la policía, están en las fuerzas de tarea conjunta, quién sabe si están en el Ministerio Público. Ellos tienen un paso adelante siempre. Yo creo que efectivamente ellos tienen no solamente el aprecio de la gente, sino que tienen la capacidad de mimetizarse con la gente en la que viven. Yo escuché una teoría de que ellos se visten con esos uniformes y se van al monte solamente para hacer sus fotos, para hacerse la selfie y todo eso, y el resto del tiempo están trabajando o moviéndose en otros lugares. En inteligencia están ganando ellos, por el momento. Lamentablemente. Bueno, dejamos de lado el tema. Dejamos de lado el tema político. Sí, quiero ir al tema político con Hugo. Hugo es candidato a senador por el partido Encuentro Nacional, lista 9. Digamos, en política es un salto normal, digamos, pasar de la Cámara de Diputados al Senado. Puede ser en cualquier lapso de tiempo, un periodo, 2 periodos, 3 periodos. Ahora bien, vos hiciste una campaña memorable en el 2013 en el Departamento Central, casi 80.000 votos. Para alguien que ingresaba recién a la política es un número fantástico, tanto es así que detrás tuyo ingresó otro parlamentario. ¿Tenés las mismas expectativas para este 2018? Es diferente porque ya no hay novedad en mi candidatura. Por otro lado, yo ya no soy un outsider, siendo vicepresidente del partido y estando completando el 5º año de lo que es la banca. Yo ya no me considero alguien que viene de afuera, pero sí considero que hago una propuesta diferente, porque en estos años incluso me gané la crítica de ciertos sectores, sea de la prensa o de sectores políticos, porque yo me niego a hacer ese papel de manual del opositor que en Paraguay y en otros países es que si vos sos opositor tenés que ser una máquina de poner palito en la rueda
y sea como sea tenés que unirte con los demás. Yo traté de unirme con los demás partidos de la oposición y me la pasé ligando puñaladas por la espalda. Nosotros con mi partido no pudimos obtener la presidencia de ninguna comisión, no podíamos obtener la representación cuando de la Cámara había que representar en ciertos organismos, digamos que a la Cámara en sí. Siempre era o entre los partidos tradicionales y cuando se daba una oportunidad, los otros partidos pequeños nos daban la espalda a partidos que nosotros le dimos el apoyo. Eso es la aclaración que quiero hacer en el sentido de que yo por eso preferí llegar a acuerdos coyunturales con diferentes sectores. En este caso yo creo que podemos repetir y hasta podemos mejorar porque si bien yo tuve esos más de 78.000 votos en el departamento central y uno puede esperarse, yo por lo menos espero mantener esa cifra, yo creo que ahora teniendo la posibilidad de que me voten en Asunción y en todo el país podemos mejorar. Si bien hay muchas ofertas y el sistema DONT es un sistema muy cruel, es un sistema que promueve el bipartidismo y nos va a hacer daño a todos los partidos que formamos parte de la tercera fuerza, estoy muy esperanzado. Yo creo que con la experiencia que tengo, lo que aprendimos, porque también parte de lo que es ganarse las bancas es saber cuidar los votos el día de las elecciones, tanto durante el proceso eleccionario, a las horas donde se vota y después a la hora del cierre en el conteo y cuando se labran las actas. Y eso nosotros ya hemos aprendido en este caso, estamos mejor preparados para cuidar nuestros votos, por eso creo que vamos a hacer mejor resultado del que obtuvimos en 2013. A ver, Hugo, para que la gente sepa, vos sos el menor, digamos, de los visibles hermanos Rubín, ¿verdad? Leo, Palo, y vos sos el menor, pero fuiste el primero en lanzarte a la arena política. Y ahora Leo es ni más ni menos que candidato a vicepresidente por esta alianza opositora. Ganar se llama. Sí. ¿Te complica, te jode la existencia, te ayuda? Mira, yo creo que por un lado probablemente a los dos nos pasa lo mismo, a Leo y a mí, que como pertenecemos a sectores diferentes dentro de lo que se puede considerar cierta ideología política, por otro lado nos complementamos también nosotros. Pero eso implica que muchos de mis detractores, que no necesariamente hubieran sido detractores de Leo, le van a contagiar, digamos, a él o el hecho de que tengan algo en mi contra y viceversa. Pero en líneas generales yo considero algo sumamente positivo. A nivel marketing, de hecho, a los dos nos conviene porque por el apellido podemos hablar de que estamos en dos chapas, en la chapa presidencial y en la chapa del Senado. Si bien vamos a estar en listas diferentes, por lo menos el apellido es básicamente como una marca, lo digo con orgullo, y creo que eso nos va a venir bien. A mí me alegra que él sea el candidato, yo tengo toda la esperanza de que él va a llegar a ser vicepresidente. Si él llega a ser vicepresidente, su tarea va a ser el nexo con el Congreso. Yo desde el Senado también pretendo justamente tenderle la mano para que podamos trabajar juntos. A mí me viene bien la candidatura de él y yo creo que la mía le viene bien a él también. Por otro, y por último, en Asunción está Omar Ocampo, que está viendo cómo está lanzando ideas innovadoras de hacer campaña, ¿verdad? Diferentes al resto, y puntualiza algo que a veces los que son electos por Asunción, cuando están en diputados, no se focalizan en trabajar por lo que a los asuncenos nos interesa. Ahí tenés, la fuerza de Omar Ocampo, número 2 es Jorge Ramos, José Gaspar, más conocido, el actor. Y en Central tenés la fuerza también de una Katia González, que bien hoy es sin duda, ¿verdad? Una referente que le pone pecho a todo, que es la que más denuncias hace, la que está, la que grita, la que zapatea. Que nosotros el otro día decíamos con Clary, si llega a entrar Katia González, es una señal de que algo realmente está cambiando en Paraguay, ¿verdad? Sumamente positivo, ella es una locomotora y justamente por eso está y le dimos la confianza con Fernando de que ocupe el primer lugar de lo que es en el departamento central, y nos complementamos todos porque cada uno tiene
como una especie de su especialidad. Yo lo Claro. mío, Katia lo suyo, Omar lo suyo, con la tecnología, la electricidad. Y no olvidemos que una persona que tuvo ciertas críticas, pero que sin embargo vemos los resultados en las redes, es Nadia Portillo, antes conocida como La Cachorra, candidata por Alto Paraná. Una persona que ya en las encuestas está pero posicionada de una manera espectacular. Una persona que comenzó desde muy abajo, se hizo profesional, no tiene nada que se le pueda tachar en cuanto a su conducta y creo que también tiene enormes probabilidades. Recordemos que el departamento de Alto Paraná es uno de los departamentos más poblados con mayor cantidad de bancas, por lo cual facilita que la tercera fuerza pueda obtener por lo menos 1 o 2 lugares en ese Fue departamento. excelente esa estrategia. La popularidad es una de las herramientas para acceder a un cargo electivo, por Dios. Claro, Así se ha mismo. demostrado en todas partes. Así mismo. Y quiero una cosa final, destacar que el encuentro nacional es uno de los pocos partidos que tiene a mujeres liderando las listas. La tenemos a Katia en Central, a Nadia en Alto Paraná, y también tenemos a nuestra candidata al Parla Sur, que también es una mujer la que está Tu encabezando. madre la debe lista. estar muy contenta por ello. Está, por supuesto que está, claro que sí. Gracias, Hugo. Hugo. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Nos vamos. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo domingo en Cara o Cruz. Buenas noches, muchas gracias.